Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y vamos a hablar sobre los factores de variación en la reducción de tamaño de partículas. ¿Y qué es la reducción de tamaño de partículas? Bueno, este es un proceso en el cual grandes masas de unidades sólidas se van a convertir en pequeñas masas unitarias o partículas gruesas o también partículas muy finas. En la industria farmacéutica, los polvos suelen ser polidispersos, es decir, constan de partículas de varios tamaños. Esto crea dificultad en el proceso de producción de las formas farmacéuticas. Las partículas de igual tamaño, es decir, de tamaño único, son ideales para la finalidad farmacéutica. La separación juega un papel muy importante en la producción de polvos monodosis. La operación de reducción de tamaño se puede dividir en dos categorías principales dependiendo de si el material es un sólido o un líquido. Si el material es un sólido, el proceso se llama moler y cortar, y si es líquido, emulsificación o atomización. Es importante conocer las características de las partículas, ya que varios factores como dureza, tenacidad, contenido de humedad, punto de fusión, forma, flujo o densidad aparente del producto pueden afectar la reducción del tamaño. Y ahora, ¿cómo sé cuánto se ha reducido mi partícula? Pues el método de determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar las partículas por una serie de mallas de distintos anchos de entramado, que actúen como filtros de los granos que se llaman comúnmente columna de Tamices. Para este análisis podemos calcular lo que es el porcentaje de peso retenido en cada malla. Objetivos: determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales en la reducción de tamaño de partículas. Determinar la influencia de los factores de variación asociados al proceso en la reducción de tamaño de partículas. Estos son los materiales que usamos en los tres experimentos. Experimento 1. Objetivo: determinar el efecto de las diferentes velocidades de un equipo en la reducción de tamaños de partículas por medio de la densidad aparente. Factor de variación: velocidad del equipo. Metodología. La metodología que se usará para este primer experimento es una adaptación de la metodología de la densidad aparente, donde en la USP40 se menciona que la densidad aparente de un polvo es la relación de la masa de una muestra de polvo sin asentar y su volumen, incluida la contribución del volumen del espacio vacío entre las partículas. Las siguientes imágenes corresponden al pesado de la galleta, que fue 37 gramos por cada paquete. En este video podemos observar cómo se molió la galleta a una velocidad baja de la licuadora durante un tiempo de 40 segundos. Esta experiencia se realizó por triplicado. En este segundo video observamos también cómo se molió la galleta pero a una velocidad alta de la licuadora durante un tiempo de 40 segundos. Esta experiencia también se realizó por triplicado. Los resultados fueron obtenidos según la altura ocupada por las partículas de la galleta contenidas en el recipiente. Para fines prácticos, se consideró la parte señalada de la regla como 0.5 centímetros durante la medición de la altura. De igual forma, en la segunda medición, la altura a una baja velocidad correspondió a 4.3 centímetros y a una alta velocidad a 4.1 centímetros. Igualmente con la tercera medición. Resultados. En esta tabla se pueden ver los valores obtenidos de la densidad aparente a una velocidad alta y baja de la licuadora en tres mediciones distintas, observando que a una mayor velocidad del equipo se obtuvo un menor volumen y una mayor densidad aparente, y a una menor velocidad del equipo se obtuvo un mayor volumen y una menor densidad aparente. Discusión. Como bien se observaron en los resultados, a una mayor velocidad del equipo se obtuvo una mayor densidad aparente y viceversa. Esto sucede porque el volumen total del cilindro está conformado por el volumen de las partículas de los sólidos más el volumen de los espacios de aire vacío o espacios interparticulares. Cuando hay una mayor reducción del tamaño de la partícula, la interporosidad disminuye y aumenta la densidad aparente. Esto concuerda con los estudios observados por Noguera y sus colaboradores en las partículas de coco y lo mencionado por Castorena en su artículo Tamaño de la partícula y relación micromorfológica, donde señala que las partículas de mayor tamaño tienen una menor área superficial. También en relación a un estudio para el desarrollo de las galletas, el valor obtenido de densidad aparente de la galleta que más asemejó a la investigación fue el molido a altas velocidades con un promedio de 0.3969 gramos por centímetro cúbico, mientras que el señalado se encontró entre 0.503 a 0.583. Esta diferencia lo atribuimos a errores en el proceso de la medición y las velocidades del equipo. Además, cabe mencionar que la licuadora de marca Oster empleada en este trabajo contiene 12 velocidades, una potencia de 450 watts y las velocidades alta y baja corresponden a la velocidad 1 y 9 respectivamente, y esta emplea fuerzas de corte.
Como principal factor de variación asociado al material encontramos a la dureza, donde Sud menciona que esta propiedad probablemente sea la que rige más la reducción de tamaño de la partícula, porque casi todas las reducciones de tamaño implican una nueva creación de superficie y esto requiere agregar energía proporcional a los enlaces que mantienen las partículas juntas. También otros factores asociados al material son su friabilidad, punto de fusión e higroscopicidad. Finalmente, Sud menciona que un factor que afecta a la reducción de tamaño de partícula también es la selección del molino, basado en función a las características del material y al output que se desea obtener. Experimento 2. Objetivo: determinar la diferencia de la reducción del tamaño de partícula en relación a la humedad de los granos de maíz. Factor de variación: contenido de humedad en los granos de maíz. Metodología: se determinó el efecto de la humedad en la reducción del tamaño de partículas de los granos de maíz mediante una modificación del método de rehumectación del grano y del método PSI. Molienda seca. Proceso experimental. Paso 1. Pesar 100 gramos de maíz en una balanza. Paso 2. Moler el maíz en un molino de discos. Paso 3. Cernir el maíz molido. Paso 4. Pesar el maíz retenido. Molienda húmeda. Proceso experimental. Paso 1. Pesar 100 gramos de maíz en una balanza. Paso 2. Poner el maíz en un recipiente y verter los 250 ml de agua. Este maíz se mantendrá sumergido en el agua por 6 horas. Paso 3. Después de 6 horas, filtrar el maíz y molerlo en un molino de discos. Paso 4. Cernir el maíz molido. Paso 5. Pesar el maíz retenido. Repetir el proceso con los tiempos de 12 horas y 24 horas. Resultados. El porcentaje de humedad se calculó para cada muestra de maíz según la fórmula mostrada y de acuerdo a los valores obtenidos se puede evidenciar que el porcentaje de humedad fue incrementándose a medida que el tiempo de reposo en el agua era mayor. En el gráfico titulado Tiempo de reposo en el agua versus contenido de humedad, se demuestra que a mayor tiempo de reposo en el agua, cada muestra de maíz obtiene un mayor porcentaje de contenido de humedad. Es decir, el tiempo de reposo en el agua y el contenido de humedad son directamente proporcionales. El porcentaje de peso retenido se calculó para cada muestra de maíz según la fórmula mostrada, y de acuerdo a los valores obtenidos, se puede evidenciar que el porcentaje de peso retenido fue disminuyendo a medida que el tiempo de reposo en el agua era mayor. En el gráfico titulado Contenido de humedad versus peso retenido, se demuestra que a mayor porcentaje de contenido de humedad, cada muestra de maíz presenta un menor porcentaje de peso retenido, es decir, el contenido de humedad y el peso retenido son inversamente proporcionales. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados, se puede afirmar que los granos de maíz que tengan mayor porcentaje de contenido de humedad tendrán una menor dureza microestructural y en consecuencia una mayor reducción del tamaño de partículas en el producto de molienda. Discusión. Según Arriaga y colaboradores, el método PSI permite relacionar el tamaño de partículas con la dureza del maíz, donde las partículas mayores a 150 micrómetros representan el maíz duro, mientras que las partículas menores a 150 micrómetros representan al maíz suave. Según Aros, nos menciona que uno de los factores que afecta la capacidad de molienda es la maceración, donde uno de los cambios físicos que se producen durante esta etapa es la absorción del agua, lo cual ayuda al ablandamiento del grano, debido a que ocurre un debilitamiento de la matriz proteica del endosperma. Asimismo nos menciona que la velocidad de absorción es afectada por el tipo de grano. Esto es debido a que el endosperma córneo es más duro y compacto que el endosperma harinoso, por lo que es más dificultoso la entrada de agua en el endosperma córneo. La tabla tiempo de rehumectación en grano a temperatura ambiente y humedad resultante evidencia que a un mayor tiempo de inmersión para cada tipo de grano de maíz se obtiene un mayor contenido de humedad respectivamente. Según Loops, al comparar las propiedades de las harinas de arroz obtenidas por molienda seca y por molienda húmeda, se obtuvo como resultado que las harinas de arroz control evidenciaron menor tamaño de partícula y mayor índice de dispersión por molienda húmeda. Asimismo, las harinas de arroz obtenidas en el molino planetario de bolas a 450 revoluciones por minuto durante 40 minutos y a 650 revoluciones por minuto durante 10 minutos, en ambos se obtuvieron como resultados un menor tamaño de partículas por molienda húmeda. Experimento 3. Objetivo: determinar la diferencia en el tamaño de partícula en relación con la velocidad del equipo. Factor de variación: velocidad del equipo. Metodología: método de molienda por fuerzas de corte, el cual es empleado en la reducción de tamaño de partículas por medio de un molino. Procedimiento: medir aproximadamente 30 gramos de café en un recipiente de plástico. Verter el contenido en el vaso de la licuadora. Licuar por 30 segundos utilizando la primera velocidad. Verter los granos de café molido en el primer recipiente. Tamizar el café molido para posteriormente verter los granos molidos retenidos en el colador a un nuevo recipiente. Repetimos el proceso utilizando la sexta y decimosegunda velocidad.
En la velocidad baja, trabajamos con un peso inicial de 29,9 gramos. El peso retenido en el colador fue de 25,4. En la velocidad media, trabajamos con un peso de 30,03 gramos y obtenemos 20,91 gramos. En la velocidad alta, trabajamos con 30,01 gramos y obtenemos 18,21 gramos. A partir del peso retenido y el peso total, calculamos el porcentaje de peso retenido para las tres velocidades. Para la velocidad baja obtendremos un porcentaje de 84,95, para la media 69,63 y para la alta 60,67. A partir de estos datos realizamos un gráfico de porcentaje de retención versus velocidad del equipo, en el cual establecemos que a mayor velocidad del equipo obtendremos un menor porcentaje de peso retenido, lo cual se debe a una menor distribución de tamaño de partícula. Discusión. Según el manual del equipo, el cual es una licuadora Oster de 12 velocidades, este cuenta con dos rangos de velocidad, baja y alta. En el experimento utilizamos la mínima, máxima y una velocidad intermedia baja. En la tesis de grado, diseño de una moledora de café con acondicionamiento eléctrico, nos presentan los criterios básicos para el dimensionamiento del equipo, entre los cuales resaltamos la capacidad, granulometría de salida, que hace referencia a la distribución de tamaño de los gránulos, y la potencia del motor. Al realizar el experimento, utilizamos un equipo cuyo vaso posee ciertas dimensiones, lo cual le permite moler por fuerzas de corte un determinado volumen. Para los granos de café, el volumen especificado en el manual es de 1 taza, sin embargo, se utilizó un volumen menor. Con respecto a la potencia del motor, la tesis nos presenta una fórmula donde se muestra una relación directamente proporcional con la fuerza y la velocidad cortante del equipo. El manual no nos brinda estos datos, no obstante podemos establecer una relación directamente proporcional entre la velocidad del equipo y la disminución del tamaño de la materia prima. En el artículo Evaluación de la calidad físico-química y sensorial de las tres marcas de café tostado y molido, también hacen referencia a la granulometría, estableciendo que a menor granulometría obtendremos un menor porcentaje de retención y que a mayor granulometría obtendremos un mayor porcentaje de retención. Conclusiones. Se determinó la diferencia de la reducción del tamaño de partícula en relación al contenido de humedad de los granos de maíz como un factor asociado a los materiales. Se determinó el efecto de las diferentes velocidades de un equipo en la reducción de tamaño de partículas mediante la densidad aparente y el análisis granulométrico como factores asociados al proceso. Gracias por ver este video. Para más contenido suscríbete a nuestro canal.